parte de mensajes, pues les queremos decir que nos encontramos con una invitada. Ella es Angie Gaona, quien es nacida en Bucaramanga, poeta experimental. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Claro que sí. Claro que sí, muy importante que recalcarle a todos los amigos televidentes de Piedecuesta. Ella es Angie Gaona, esa es una bumanguesa, como lo estaba diciendo Alejandra Camargo, pero vivió la mayoría de su vida en Florida Blanca, Santander, aquí muy cerca pues de Piedecuesta. A todos nuestros amigos que nos están viendo, ella creció en Florida Blanca, es florideña, o sea, comió mucha blea en la vida, es gestora cultural. Pertenece también a la revista Prometeo, una revista de poemas de Medellín. La tengo aquí en estos momentos. Ha sido organizadora de diferentes festivales a nivel nacional. Estudia licenciatura y español y literatura en la Universidad Industrial de Santander, UIS. Mejor dicho, estás más preparada que un yogur, mejor dicho. Sabes bastante sobre este tema que es el poema. Cuéntanos un poquito sobre eso, el poema, Bueno, esta vida del poema. a la poesía uno se le tiene que sacrificar, se le tiene que entregar porque es muy celosa. Es una hembra muy celosa que no admite competencia. Yo estudiaba periodismo Sí, en la Universidad de Antioquia. también estudiaste, ¿verdad? Estudié, pero la poesía me arrebató para ella en el 98 y decidí dedicármele a su estudio. No, para estudiar poesía no es necesario solamente estudiar a los poetas de toda la historia de la humanidad, sino estudiar el mito, el espíritu del ser humano a través de sus expresiones religiosas, lo que se llama los arquetipos, ¿no? El pensamiento del ser humano en general. Y por eso entonces exige una dedicación muy especial. Bueno, compartiendo ese tiempo de la universidad con el estudio de la poesía, uno se da cuenta de que en verdad es difícil, ¿no? Me di cuenta en su momento y me le dediqué únicamente, entonces el estudio ha sido más autodidacta que otra cosa. O sea, tú me estás diciendo que el estudio del poema es más filosófico. Bueno, son dos caminos diferentes, el de la filosofía y el de la poesía, porque el de la poesía es más creativo en cuanto a que está investigando y proponiendo nuevas formas del lenguaje. La filosofía también tiene otro camino de percepción, o sea, otro camino de elaboración de la palabra. El de la poesía es investigar las nuevas formas en las que la palabra puede llenar de sentido la vida. Es eso, ese es el propósito de la poesía, encontrarle un sentido nuevo a la vida, no a través de la razón ni a través de la fe, sino a través de la imaginación y de la creación. Vea usted, interesante el tema del Tú día nos de hoy también. decías, Angie, que aparte de pronto de la poesía, aparte de escribir, tú haces esculturas y en las esculturas también plasmas poesía. ¿Cómo es eso de que mientras yo hago una escultura, ahí voy plasmando una poesía que va a hablar por sí sola, de pronto una historia, de pronto un desglose de palabras? Claro, ¿Cómo surge eso? mira que desde los poetas románticos y casi siempre se ha pensado que la poesía es el espíritu común a las artes, eso que está en el fondo de lo que en el lugar donde se inspiran los artistas. Entonces, los que se expresan con las palabras serían los de la literatura, ¿no? Pero entonces no solamente está en las palabras la poesía, está también en las obras pictóricas, en las obras musicales, en las obras del cine o de la fotografía, en las obras creativas del hombre, y yo diría que en todos los oficios del ser humano sí se ejercen de una manera creativa. Entonces, en ese sentido, la escultura y la pintura han recibido a los poetas, algunos poetas que se atreven a querer otras formas de expresión, no solamente desde la literatura o desde la estructura analógica del lenguaje, de tener siempre una palabra tras otra o un verso tras otro verso, sino llenando la página en blanco de formas, de
figuras, de imágenes, que no es solamente, en este caso, bidimensional, sino tridimensional. Entonces era una escultura, son esculturas que contienen palabras, que a su vez son objetos, o sea, la palabra se vuelve objeto, la palabra se vuelve objeto hasta útil, ¿no? Porque en verdad la escultura que elaboré hace poquito es un objeto útil, pues funciona como objeto. Todavía no, pero sí lo hará en su momento. Ok, y cuéntanos de pronto dentro de todas estas participaciones literarias, ¿qué participaciones has tenido? ¿Qué vivencias has tenido? Bueno, ahorita estoy invitada al Festival Internacional de Poesía otra vez, de Medellín, pero he participado 2 veces ya, en el 2002 y en el 2009, sí, estamos en el 2009. Bueno, vamos al 2012, que es el festival número 22. Durante 5 años trabajé con el equipo de la revista Prometeo. Ya no pertenezco pues al staff de la organización del Festival de Poesía de Medellín, pero durante 5 años lo hice, y en esos 5 años organicé en el 2001 la primera exposición internacional de poesía experimental, que es como una forma expandida de la poesía, ¿no? Esto que se ha llamado experimental. No es bueno ponerle apellidos a la poesía, pero la parte experimental es como la que está atreviéndose a incursionar en las otras artes a partir de la palabra. Sí, tú nos decías que habías tenido de pronto la participación dentro de la revista de poesía Prometeo, que es esta que tenemos por acá, y la tomo en esta revista. ¿Qué tipo de participación tienes? Bueno, es que estas son las memorias del festival del 2009. Entonces se publicaron poemas míos del libro Nacimiento Volátil, y uno de ellos traducido al inglés, porque cada poeta participante en el festival tiene tiene un apartado en el que se traduce uno de sus poemas al inglés. Entonces, bueno, este ha sido uno de los pues es el festival más importante del mundo por la calidad del público de Medellín, que asiste a todas las lecturas asiduamente. Imagínense ustedes tener una lectura de 4.000 personas durante 10 horas de poesía. Interesante, pero discutible. Es algo que queremos, que yo siempre he soñado que suceda en Bucaramanga, y tal vez por eso regresé, porque quiero que en Bucaramanga alguna vez la poesía y las artes lleguen a constituir un movimiento cultural importante para los jóvenes, que los jóvenes tengan una oportunidad cultural como se la merecen. Y en eso es que trabajamos constantemente. Tú me dijiste que participaste en esta poesía. Sí, ¿Puedes buscar cuál fue la participación que tuviste? Claro, aquí. ¿En qué página se encuentra? Un momentito. Sería chévere que pues compartieras también con nosotros, bueno, vamos a y con los compartir televidentes parte del trabajo que tú muchísimo tuviste gusto. en esta revista tan importante que es revista de poemas a nivel mundial, y es paisa, es de Medellín. Bueno, es como les digo, las memorias del Festival de Poesía. El festival dura 8 días, y Sí. durante esos 8 días Medellín se paraliza por la Total. poesía. Los muchachos se expresan se reúnen en las calles bueno, hay que decirlo pues, a disfrutar de la palabra y de las libaciones que siempre han acompañado a la poesía. Entonces, coméntanos un poquito, comparte con nosotros esto entonces, de tu trabajo. Aquí hay un poema que se llama Camino, que revela el momento en el que yo conocí la poesía. Estaba en Florida Blanca, en mi casa, y estaba cumpliendo años Pablo Neruda. Yo ya, pues el momento en el que comprobé que la poesía es verdad. Estaba cumpliendo años Pablo Neruda, y yo ya lo leía asiduamente desde un momento en que descubrí un verso de él que decía: tal vez no ser es ser sin que tú seas. Y cuando leí ese verso, y esa